Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Tiempo para Aprender, edición cuarto de secundaria. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los europeos dijeron, sí, con esta guerra se acaban todas las guerras. Pero se equivocaron. Recuerden que la Primera Guerra Mundial fue bien fea. Por eso, los gobiernos europeos se morían de miedo que volviera a suceder lo mismo. Lamentablemente se desató otra guerra en el año 1939. Este nuevo conflicto mundial fue más terrible que el anterior. ¡Mucho más terrible! Acompáñenme a ver lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En los años 20 se firmaron muchos pactos donde varios países de Europa y Asia se comprometieron a renunciar a la guerra como medio para solucionar los conflictos internacionales. ¡Bacán!, ¿no? Entonces, si todo parecía tan chévere, ¿por qué ocurrió otra guerra? Hugo, te lo vamos a explicar. Resulta que en los años 30 sucedieron un montón de acontecimientos negativos, como la crisis económica, que empobreció a la clase media y a las clases populares. Los afectados vivieron al sistema democrático como ineficaz y comenzaron a simpatizar con partidos políticos de ideologías radicales. Y no solo eso, Hugo. Resulta que Alemania e Italia estaban bien picones por lo sucedido en la Primera Guerra Mundial, porque los tratados de paz de 1919 no les favorecieron en nada de nada. Esto ayudó al nacimiento de los regímenes fascistas en dichos países, donde Hitler en Alemania y Mussolini en Italia llegaron al poder. De esta manera, la Alemania nazi de Hitler, la Italia fascista de Mussolini y el Japón imperial de Hirohito se unieron. Los tres países comenzaron a armarse hasta los dientes, porque tenían muchas ganas de expandir sus territorios y ser los más poderosos. Hugo, ¿nos tienes otra pregunta? ¿Qué conflictos sucedieron antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial? En 1936 se inició la Guerra Civil Española, donde se enfrentaron los republicanos y los nacionales liderados por Francisco Franco, quien se convertiría en el dictador de España una vez que los nacionales ganaran la guerra en 1939. Y no solo eso, Japón invadió China en 1937. Profesora, ¿qué le parece si nos cuenta un poco más? En 1938, Hitler llegó con sus tropas a Austria, donde declaró la anexión pacífica ante 250.000 simpatizantes de ese país. Es decir, Austria se volvió parte del territorio alemán. Como Francia y Gran Bretaña querían evitar otra guerra, no se hicieron problemas y reconocieron los nuevos territorios alemanes en la Conferencia de Múnich. Como Hitler era muy, pero muy ambicioso, en 1939 unió toda Checoslovaquia a Alemania. Luego firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, o sea, que no se pelearían y todo sería paz y amor entre ellos. Pero ahí no acabó todo. Como Alemania, Italia y Japón eran recontra amigazos, además de compartir los mismos objetivos, formaron el Eje. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y así se inició la Segunda Guerra Mundial. Porque 2 días después, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Hugo, ¿tienes otra pregunta? ¿Cuánto tiempo demoraron los alemanes en derrotar a los polacos? Pues nada más ni nada menos que 4 semanas. Sí, en solo 4 semanas. Después de eso, en abril de 1940, los alemanes invadieron rápidamente Dinamarca y Noruega. En mayo hicieron lo mismo con Holanda y Bélgica. Sí que estaban imparables. Hitler, empilado por tantas victorias, inició la batalla de Francia, donde el ejército francés tuvo que rendirse ante el poder de las fuerzas alemanas. Y al toque nomás, se inició la batalla de Inglaterra, donde los alemanes bombardearon las ciudades y centros industriales con sus poderosos aviones. Pero este señor de aquí, sí, Winston Churchill, ejerció un gran liderazgo que impidió que los británicos se rindieran ante los ataques aéreos, frenando el triunfo nazi. Hitler, no te la llevarás fácil. La tecnología bélica avanzó muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. Aparecieron nuevas versiones de los aviones, los tanques y los submarinos. Se usó el radar, los misiles, los portaaviones y los fusiles podían cargar muchas más balas, pero solo había un arma que daba muchísimo más miedo. ¿Saben cuál es? Sí, esa es la bomba atómica, que lo hablaremos en otra ocasión.
Un momentito, Hugo. Pero todavía no hemos hablado de los aliados. Al comenzar la guerra estaban conformados por Francia, Polonia e Inglaterra. Luego se les unieron Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Terra Nova, la Unión Sudafricana, el Raj británico, el Reino de Nepal y China, que peleaba con Japón desde antes que empezara la guerra. Después se les unieron muchos más países, principalmente Estados Unidos, pero eso lo veremos después. Entre los principales socios del eje tenemos a Hungría, Rumania, Bulgaria y el Reino de Yugoslavia. En el proceso se les uniría otros países. El eje llegó a dominar sobre el Mediterráneo y los Balcanes en la segunda mitad de 1940. En septiembre de 1940, los italianos invadieron Egipto, pero el ejército británico lo sacó bien rapidito. ¡Fuera de acá! Esto motivó que en 1941 los alemanes llegaran a Egipto para hacerles el pare a los británicos, llevando al zorro del desierto. Un momento, no hablamos de un zorro de verdad. Nos referimos al comandante alemán Erwin Rommel, que era apodado así por lo astuto que era en las tácticas de guerra. Él logró muchas victorias y dominó Libia e invadió el Egipto británico en 1942. Soy lo máximo. Ahora, ¿recuerdan que Alemania firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética? ¡Sí! Pues Hitler cambió de opinión. Por eso, mandó la increíble cantidad de 6 millones de soldados a la Unión Soviética para iniciar la Operación Barbarroja. Nada que ver con el pirata. Nos referimos al plan de Hitler para invadir la Unión Soviética. ¡Uy, qué miedo! Pero, aunque el ejército nazi logró imponerse al comienzo, nada más fue al comienzo, porque después llegó el invierno ruso y los alemanes se morían de frío. Literalmente se morían de frío. Por eso detuvieron el ataque, lo que permitió al ejército soviético reorganizarse y contraatacar. Un momentito, ¿qué preguntón eres? ¿Quieres saber en qué momento Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial? Todo comenzó el 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses atacaron sorpresivamente la base estadounidense de Pearl Harbor. Profesora, ¿qué pasó después? Al día siguiente del ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón, uniéndose inmediatamente al bando de los aliados. Como Japón pertenecía al eje, Alemania e Italia también le declararon la guerra a Estados Unidos. Por otro lado, los japoneses hasta mediados de 1942 habían vencido en todas las batallas. Como resultado, conquistaron la isla de Guam y las Filipinas. Además, ocuparon Indochina e invadieron Nueva Guinea. Los territorios invadidos por Japón estaban necesitando ayuda. ¡Oh! ¿Ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡Estados Unidos! Fue así que los gringos le hicieron el pare a los japoneses en la batalla de Midway, resultando vencedores. Luego de ganar la batalla de Midway, Estados Unidos inició la batalla de Guadalcanal para recuperar las islas del Pacífico que estaban bajo el poder de Japón. En esta batalla, los estadounidenses otra vez salieron victoriosos. En abril de 1942, el ejército alemán volvió a iniciar su ataque a la Unión Soviética. Al principio, los nazis lograron ocupar gran parte de Leningrado, pero no contaban con la astucia de los soviéticos, que organizaron nuevamente otro poderoso contraataque. El Ejército Rojo derrotó y casi exterminó al ejército alemán. La batalla de Stalingrado fue una gran derrota para los nazis en la guerra, pero no fue la primera. ¿Cómo así? Los aliados derrotaron a los alemanes en la batalla del El Alamein en octubre de 1942. Poquito después, en mayo de 1943, los aliados expulsaron a los alemanes de Túnez. ¡Largo de acá! En julio de ese mismo año, sí, otra vez los alemanes volvieron a sufrir otra derrota. Esta vez en la batalla de Kursk. Hitler sí que debe haber estado recontra molesto, porque con el ejército alemán ya no pasaba nada. A mediados de 1943, los aliados iniciaron la invasión a Italia, metiéndose por Sicilia. Y aunque parezca increíble, los italianos los recibieron como héroes, porque hace rato ya estaban cansados del régimen de Mussolini y todas sus derrotas.
Por esta razón, los fascistas italianos destituyeron a su líder Benito Mussolini. ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! Italia pidió el armisticio, es decir, una negociación de paz. Inmediatamente después se pasó al bando de los aliados. Sin embargo, los alemanes no se quedaron de brazos cruzados e invadieron Italia, deteniendo el avance aliado. La parte de Italia ocupada por los alemanes se llamó la República de Salò. Cuando rescataron a Mussolini fue puesto a gobernar todo ese territorio, aunque para esas alturas era solamente un títere de los nazis. Ahora es tu turno. Inicialmente, ¿qué países conformaron el eje? Francia, Polonia e Inglaterra. Alemania, Francia y Japón. Alemania, Italia y Japón. Eso es. Alemania, Italia y Japón tenían objetivos en común, como la expansión de sus territorios. Como resultado, formaron el eje, que se enfrentaría a los aliados, inicialmente conformados por Francia, Polonia e Inglaterra. ¿Qué sucedió para que Estados Unidos decidiera formar parte de la Segunda Guerra Mundial? Batalla de Midway, ataque a Pearl Harbor, Operación Barbarroja. Estás en lo correcto. El 7 de diciembre de 1941, los aviones japoneses atacaron sorpresivamente la base estadounidense de Pearl Harbor. Como resultado, Estados Unidos se unió a los aliados para combatir en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nombre recibió el plan de Hitler para invadir la Unión Soviética? Operación Kursk, Batalla de Stalingrado, Operación Barbarroja. ¡Excelente! Hitler no respetó el pacto de no agresión con la Unión Soviética y mandó a 6 millones de soldados para iniciar la Operación Barbarroja. Sin embargo, los alemanes fueron derrotados por el ejército soviético. Hoy aprendimos que en los años 20 se firmaron muchos pactos, donde varios países de Europa y Asia se comprometían a renunciar a la guerra para solucionar los conflictos internacionales, como la crisis económica y el nacimiento de los regímenes fascistas en Alemania e Italia. La Guerra Civil Española y la invasión de Japón a China fueron conflictos que sucedieron antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Italia y Japón, que compartían los mismos objetivos, formaron el eje. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Por esta razón, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra, iniciándose así la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes iniciaron la Batalla de Francia, que duró del 10 de mayo al 25 de junio de 1940, donde el ejército francés tuvo que rendirse ante el poder de las fuerzas alemanas. Alemania no cumplió el pacto de no agresión con la Unión Soviética y mandó a 6 millones de soldados para invadir dicho país. Sin embargo, fueron derrotados por los soviéticos. El 7 de diciembre de 1941, los aviones japoneses atacaron sorpresivamente la base estadounidense de Pearl Harbor. Al siguiente día, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón, entrando formalmente a la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados. Los fascistas italianos destituyeron a Benito Mussolini y el país se pasó al bando de los aliados en 1943. Los alemanes invadieron Italia, deteniendo el avance de los aliados. También rescataron a Benito Mussolini, que gobernó la República de Salò. Reflexionemos. ¿Crees que hubiera sido posible evitar la Segunda Guerra Mundial? Lamentablemente, a lo largo de la historia se han dado muchas guerras sin sentido. Aparte de Hitler, habían otros causantes del inicio de esta terrible y sangrienta guerra, todos motivados por la ambición. Al parecer, no aprendieron la lección de lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que los países hermanos deben tener soluciones pacíficas para nuestras diferencias y así podremos crecer como sociedad y como ejemplo para la humanidad. ¿Sabías que uno de los aspectos más terribles del dominio nazi fue el Holocausto? El Holocausto fue un programa de exterminio de judíos porque eran considerados inferiores o peligrosos para la jerarquía nazi.
Al comienzo, se les privó de sus derechos, se les persiguió y se les quitó sus pertenencias, incluyendo sus hogares. Después, se les llevó a vivir a pequeños barrios llamados guetos, para finalmente encerrarlos en campos de concentración, donde los fueron exterminando. Ahora ya lo sabes. No, chicos, aquí no termina la Segunda Guerra Mundial porque todavía tengo mucho más que contarles. Así que no te olvides de ver nuestro próximo programa y por mientras te recomiendo un libro fabuloso, Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial de Jesús Hernández. Bueno, yo me tengo que ir a proteger a mi trinchera, pero no se preocupe porque nos vemos en nuestro próximo programa aquí en USMP TV Aprende con Todo. Y no se olviden de visitarnos en nuestra página de Facebook Tiempo para Aprender. Bye bye. En el próximo programa aprenderemos sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¡No te lo pierdas!